Buenas a todos. Luego de algunas semanas de inactividad, hoy, volví con un nuevo vídeo que tratará de una de las mejores creepypastas sobre el videojuego de Rayman de 1995. Entre las mejores y más olvidadas, hoy, hablaremos de esta creepypasta y daré mi opinión. Sin nada más que decir, comencemos esto. Para los que no sepan de qué trata esta creepypasta, daré un resumen, saltando algunas partes no tan importantes para que el vídeo no sea tan largo. La historia comienza con nuestro protagonista, lo cual no tiene nombre, contando que habían pasado meses, o hasta incluso años desde que él no jugaba Rayman. También cuenta que, para jugar, usaba un emulador para poder ejecutar el juego en su computadora portátil con Windows 7 que él dice, que era un poco moderno. El protagonista estaba revisando su colección de DVD, y encuentra el juego de Rayman. Nos cuenta que él dejó el juego por la frustración que le causaba el juego, y porque se interesaba más en otros juegos. También, dice que él tenía algunos spin-offs educativos de Rayman. El protagonista inserta el DVD de Rayman en su computadora portátil y ejecuta el juego en un emulador. Para su mala suerte, él debía reinstalar el juego, porque él nos dice que, por accidente, había borrado los archivos originales del juego, y también sus progresos en el juego, teniendo que empezar todo desde cero. Cuando el protagonista finalmente reinstala el juego, nos cuenta que había estado jugando por 1 hora y media antes de que él se decida a descansar. Cuando cerró el emulador, quiso tener la esperanza de encontrar su antiguo progreso, pero no encontró lo que buscaba. Sin embargo, debajo del archivo por lotes Rayman y la carpeta Rayman había un archivo llamado Thank You for Playing Rayman Unfin.exe. Nos cuenta que no ha jugado Rayman desde años, pero que no recuerda que eso esté en los archivos del juego cuando instaló Rayman por primera vez. Durante esas 2 semanas que habían pasado, el protagonista estuvo jugando el juego con normalidad, aunque dice que, al querer ejecutar el archivo, Thank You for Playing Rayman Unfin, le saltaba un error. Durante 2 meses, él ya había liberado todas las jaulas de los niveles, y había logrado desbloquear el nivel final, donde se enfrentará con Mr. Dark, pero él solamente dejó el juego ahí para tomarse un descanso, porque no estaba de humor como para la etapa final. Al día siguiente, él estaba navegando los archivos en donde guardaba sus videojuegos antiguos, y entre esos, estaba Rayman. Cuando hizo doble clic en la carpeta, nos dice que el archivo de Thank You for Playing Rayman Unfin había sido reemplazado por Thank You for Playing Rayman End. Cuando hizo doble clic en el archivo, para su sorpresa, el juego ejecutaba sin necesidad de un emulador. Cuando el juego inició, vio que algo no estaba bien con el juego. Cuando el protagonista quiso cargar sus progresos, los antiguos progresos del protagonista estaban ahí, la cual, la primera era llamada Ray, la segunda Man, y la tercera era solamente llamada AAA, el reciente progreso que había creado el protagonista. Nos dice que fue por pereza poner el nombre del progreso, aunque cuando vio el contador de vida y continuaciones, nos dice que eran espacios blancos, mientras que el de sus antiguos progresos no fallaron en cargar las vidas y continuaciones. Cuando cargó el tercer progreso, nos cuenta que los medallones de nivel, en lugar de mostrar caras sonrientes para mostrar que había roto todas las jaulas de cada nivel, simplemente mostraban 6 puntos rosas. Pensó que podría haber sido cortado de una versión prototipo de Rayman. Cuando el protagonista movió a Rayman por los lugares, nota que los nombres habían cambiado a por los que diré ahora mismo: jungla, montañas, cuevas, música e imagen. La mayoría de los niveles no tenían nombre. Cuando el protagonista había ido a la etapa final, el nombre del nivel se hizo llamar por Unfin. Nos cuenta que los niveles sin nombre eran injugables, y que solamente podía usar la flecha derecha para dirigirse a la señal de salida. Cuando se dirigió al nivel que se llamaba No es Winfloor, nota que el fondo del nivel era más oscuro de lo normal. Nos cuenta que Taraizan no murmuró galimatías ni puso cara de vergüenza, mientras se escondía detrás de un arbusto y señalaba su ropa, que colgaba de una rama encima de él. En cambio, simplemente los señaló en silencio con una mirada en blanco, moviéndose solo en una sutil animación de respiración ociosa. También se da cuenta de que el letrero de flecha hacia atrás era solo un letrero de madera en blanco, y no pasó nada cuando Rayman se acercó a él. Cuando hizo que Rayman saltara y golpeara la ropa de Taraizan, nos cuenta que no apareció la parte cuando Taraizan nos da las semillas mágicas. Lo que sucedió fue que Taraizan soltara un diálogo que el protagonista no sabe si reírse o perturbarse por eso, la cual es: cuando la naturaleza intente acabar contigo, defiéndete, usa la naturaleza a tu favor.
Cuando Rayman recoge las semillas, Taraizan en vez de saltar hacia los árboles, simplemente se quedó parado con sus ojos algo grises. Cuando el protagonista acabó el nivel, llegaría a uno de sus niveles favoritos llamado Mr. Stone PX, o como el juego decidió llamarlo, No Musguri. Cuando empezó el nivel, nos cuenta que la esposa y el hijo del músico no estaban presentes, y no estaba la guitarra en las rocas gigantes que habían. Lo que vio fue que, la guitarra estaba en el suelo en los ojos del músico, y cuenta que se tardó un poco notar las manos del músico, lo cual, vio que sus dedos habían sido vendados, lo cual, ni siquiera podría tocar la guitarra. Ahora que el protagonista vio eso, se pregunta, ¿cómo conseguiré la poción de helicóptero? Pasó un tiempo en ese nivel, y el músico vio a Rayman y suelta un diálogo. Solo ten cuidado ahí fuera. Al fin y al cabo, las montañas azules son un lugar frío y solitario. Y la poción de helicóptero aparece. Cuando el protagonista vuela por el nivel, nos dice que fue fácil avanzar por el nivel, pero también algo extraño y oscuro, ya que nota que los suelos estaban cubiertos de basura en las montañas. La tercera etapa, el protagonista nos cuenta algo que es largo de resumir, pero diré las partes que a mí más me interesaron. Cuando Rayman se quedaba quieto, hacia la animación cuando este se encuentra en una fase de jefes. Al protagonista le pareció extraño eso, ya que no se encontraba en ninguna fase de jefe hasta el momento. Así que creyó que Rayman está asustado de algo que no se sabe. A medida que el protagonista avanzaba más, Rayman ya no tenía esa sonrisa que llevaba siempre. Cuando finalmente estaba el prota en el mapa, fue a un nivel llamado Grand Monst. Pensó que se tratará de que una bestia grotesca saltara y lo aterrorizara, pero no fue así, sino, lo que sorprendió al prota, fue que Rayman parecía tener una actitud como si estuviera congelado del miedo. Eso duró durante 2 segundos y medio, y el prota nota algo más, los anillos voladores no tenían ojos, y cada vez que más avanzaba, Rayman parecía más asustado. El juego lo transportó al encuentro del señor Scoops, pero cuando el prota ve abajo de la pantalla, nota como debajo había agua verde y barriles, que él describe como residuos tóxicos, o ácido. El prota se pregunta por qué habría residuos en las cuevas. Aunque cuando vio que Mr. Scoops no estaba durmiendo como originalmente, Rayman había hecho esa misma animación de miedo. Cuando el protagonista acabó con ese nivel, quiso entrar a la etapa final, que tenía el nombre de un fin, que significaría que algo está inacabado. Cuando el protagonista fue a los niveles de Space Mama, fueron renombrados a Zaroff estuvo aquí. Los niveles de Band City y Picture City eran jugables, aunque estos estaban lloviendo, nos dice que los niveles de imagen eran un desastre, y el prota nota que los ojos de Rayman se hicieron iguales a los de Taraizan, lo cual hace que el prota piense que Rayman no estaba bien en ese momento. Cuando se hace una pregunta a él mismo, ¿qué pasaría si intentara visitar a Taraizan de nuevo? Así que no duda en ir allí. Cuando ingresó al nivel, Taraizan estaba ausente, y Rayman tenía esos sprites que se ven en las pantallas de Game Over, así que significaría que no podía saltar, y ni correr. Cuando Rayman se quedaba quieto, miraba a la cámara, igual a la pantalla de Game Over. Para el prota, afortunadamente la señal de salida funcionaba, y ya no estaría atrapado en ese nivel. Luego se dirigió de nuevo a No Musguri, y Rayman aún caminaba con ese mismo sprite. Ahora el músico ya no miraba arriba mientras soltaba algunas lágrimas, sino que el prota dice que tiene una mirada perdida, y que algunos enemigos rodeaban al músico. Rayman ni siquiera ahora podía golpear, así que simplemente se acobarde y sale del nivel. Ahora, que el prota terminó todos los niveles, faltaba la etapa final. Lo cual, el nombre, un fin, sorpresivamente para el prota, había cambiado por End. Cuando accede al nivel, lo primero que nos dice es, esto no se parece en nada a Candy Chateau. Rayman aún tenía esa animación, y lo que menos el prota esperaba, es que apareciera Mr. Dark atrás de Rayman, y soltó una risa malvada. El prota avanzó a la derecha y se encontró con el primer obstáculo, y ahora que Rayman no podía saltar, cayó al vacío, y la pantalla se desvaneció poco a poco. El prota pensó que acabó el juego, y que ese fue el final, pero estaba completamente equivocado. En la pantalla ya estando en negro, aparece el hada Betilla, y pregunta: ¿deseas ser sanado? El prota elige la opción sí, y se pregunta qué hubiera pasado si hubiera puesto no. Betilla responde con: te curaré lo mejor que pueda, Rayman. Que Polocus te acompañe. El protagonista menciona que Polocus nunca fue nombrado en ninguna ocasión en el juego. Ya Rayman estando curado, el protagonista describe ahora a Rayman como una mierda.
Es decir, tenía un aspecto bastante enfermizo a pesar de su comportamiento alegre como de costumbre, con la piel apagada y los ojos cansados e inyectados en sangre. En el nivel, lo cual fue un laberinto de caramelos, se encontró con algunos payasos que los describe como si hubiera tenido una muerte cerebral. Cuando terminó eso, se encontró con Mr. Dark, y empieza un nivel de Dark Rayman. Pero en un momento, el prota chocó con Dark Rayman, y entonces, ahora se encontraba deslizándose de un lugar, pero sin la sartén como normalmente. Cuando terminó de deslizarse, encontró al mago y a Mr. Dark teniendo una batalla, pero cuando Rayman apareció en medio de la batalla, el mago vio a Rayman, y en ese momento fue que Mr. Dark aprovechó, y le tiró magia más poderosa al mago, lo cual estaba flotando, cayendo al suelo. El prota estaba igual de sorprendido que Rayman, y ahora, Rayman y Mr. Dark estaban cara a cara, apareció una imagen que se titulaba Mr. Dark ha encontrado a Rayman, pero para el prota, había sido al revés. Cuando se desvaneció la imagen, una criatura horrible había aparecido como el jefe final de este juego. En los primeros minutos, la criatura no hizo ninguna acción, así que el prota decide hacer que Rayman salte y le dé un puño en la cabeza, la cual era el punto débil de los jefes. Cuando eso sucedió, la criatura había despertado, comenzando la batalla final. La primera acción que hizo el jefe fue tirar bolas de fuego a Rayman, lo cual el prota lo esquivó. Él dice que nunca vio esa criatura en ningún lugar. Rayman le da otro golpe al jefe, lo cual sucedería que el jefe mueva la jeringa hacia adelante, y por culpa de los pisos resbaladizos, Rayman chocó con la jeringa, y empezó a gritar y saltar hacia atrás. La pantalla se desvaneció a negro. Cuando quedó totalmente en negro, el prota pregunta: bueno, ¿qué pasó? ¿He muerto? Entonces apareció una imagen de la orilla del mar con una casa de aspecto caricaturesco. Sobre la imagen había un Rayman en una pose bastante extraña y un texto organizado de manera desigual que decía: Thank you for playing Rayman. Bueno, aquí está la parte en la que doy mi opinión. La creepypasta es demasiado buena, hasta en uno de mis vídeos, me inspiré en una de las partes de esta creepypasta. Cuando quise saber más sobre esta historia, quise saber quién fue el autor de esta creepypasta, y afortunadamente lo encontré. The Dragon of Rainbows, su nombre de YouTube, lo cual, dejaré el link de su canal en la descripción, cuenta que se inspiró en una creepypasta que tal vez la mayoría conozca. Así es, hablo de Nes Godzilla, o como le digo yo, el padre de las creepygods. Y bueno, lo único que tenemos de esta creepypasta, son vídeos que la mayoría son de idioma inglés, lo cual debió ser conocido en su momento, y creo que esta creepy es muy antigua, ya que vi algunos comentarios que eran del 2015. Además que no comete los clichés comunes de encontrar, ya que son fáciles de encontrar en creepypastas actuales, como Dark Cartridge, y bueno, hablando en serio. Esta creepy es cine, y sin nada más que decir, nos vemos el año que viene con más creepy mierdas.